Hola chicos, en este video vamos a repasar lo que vimos la última clase sobre vectores. Definición. Un vector es todo segmento orientado que queda determinado por su origen, el punto A, y por su extremo, el punto B, y se denota AB, y ese techito con flechita me indica que es un vector, que no es un segmento cualquiera, sino un segmento orientado. En este ejemplo, yo puse aquí el punto A, y ese punto A tiene coordenadas 3 en la X, 4 en la Y. Es el punto 3, 4. Su origen está acá, y su extremo, y ese punto extremo B tiene coordenadas en el 6 de la X, 6 de la Y. ¿Bien? Por lo tanto, este vector, este segmento orientado que queda determinado, es el AB segmento. Todo vector se caracteriza por tener tres elementos fundamentales. La dirección define la recta de acción de un vector. En este caso, yo la recta de acción la marqué punteada, es la recta a través de la cual pasa el vector. También la dirección está definida por el ángulo que forma el vector con la horizontal. Acá voy a prolongar la horizontal. Este ángulo es la dirección del vector. El sentido indica hacia qué lado de la recta de acción apunta el vector y el sentido se da por la flechita. En este caso es un vector que apunta hacia arriba de la recta de acción, podría tener sentido opuesto, apuntar hacia abajo. El módulo es la longitud del vector, es decir, cuánto mide, cuál es el largo de ese vector. El módulo lo podemos calcular utilizando el teorema de Pitágoras. En este caso, si prolongamos ya la horizontal y prolongamos la vertical, vamos a formar un triángulo rectángulo en el cual el vector, la longitud del vector, su módulo, es la hipotenusa. Por lo tanto, usando el teorema de Pitágoras, tendríamos que esa hipotenusa, que es el módulo del vector elevado al cuadrado, va a ser igual, vamos a escribirlo más lindo, elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, el cateto vertical es la longitud que tengo entre 6 y 4, es decir, es 2 al cuadrado. Y el cateto horizontal es la longitud que tenemos entre 3 y 6, es decir, 3 y, como estamos usando el teorema de Pitágoras, 3 al cuadrado. Para poder calcular el módulo, el cuadrado tiene que pasar como raíz. Entonces, en este caso, vamos a tener 4 más 9 raíz. Es decir, que el módulo es raíz de 13. La longitud de este vector es raíz de 13. Calculemos también su dirección. Para calcular su dirección, podríamos usar tangente a la menos 1, ya que, como vimos en trigonometría, cuando utilizamos las razones trigonométricas, para averiguar un ángulo usábamos las razones inversas. Elijo usar tangente ya que conozco su opuesto, que vale 2, y su hipotenusa, que vale, y su adyacente, que vale 3. Entonces la tangente opuesto sobre adyacente va a ser tangente a la menos 1 de 2 tercios. En este caso nos va a dar, vamos a ponerlo en aproximadamente 34 grados. Eso nos da su dirección. Veamos tipos de vectores. Se llama vector nulo a todo vector cuyo origen coincide con su extremo. Es el único vector de módulo cero, es decir, si el punto de origen es el mismo que el punto extremo, ese vector no tendría longitud. Dos vectores son paralelos si tienen igual dirección, o sea que las rectas que pasan por
el origen y el extremo de cada vector son paralelas. En este caso yo dibujé dos rectas paralelas, recordemos paralelas, no se cortan nunca, y en cada una dibujé un vector. ¿Sí? Entonces estos son dos vectores que tienen igual dirección, están ubicados en rectas paralelas. Son dos vectores paralelos. Primer dibujo. Dos vectores son equivalentes si su dirección, módulo y sentido respectivos son iguales. En este segundo dibujo marqué una recta de acción en la cual puse dos vectores sobre la recta, tienen la misma dirección, el mismo módulo, son dos vectores de igual longitud, el mismo sentido ya que los dos apuntan hacia arriba de la recta de acción. Dos vectores son opuestos si tienen igual dirección y módulo, pero su sentido son opuestos. En este caso, en el gráfico 3, puse la recta de acción para darle su dirección. Ubiqué dos vectores de igual longitud, pero uno apunta hacia arriba y el otro apunta hacia abajo, tienen distinto sentido. Estos se llaman entonces vectores opuestos. Vamos a repasar ahora que para sumar y restar vectores podríamos hacerlo de manera analítica o de manera gráfica. De manera analítica, si queremos sumar en este primer ejemplo el vector u que tiene componentes en el 0,5 y el vector b que tiene componentes en el 9,0, cuando estemos hablando de un vector en términos de sus componentes, lo vamos a hacer utilizando el origen en 0,0. Este sería un vector que tiene origen en el 0,0 y extremo en el 0,5. Y el b es un vector que tiene origen en el 0,0 y extremo en el 9,0. Si quiero sumar de manera analítica, quiero hacer u más b, lo que tengo es que sumar sus componentes. Es decir, voy a tener la primer componente de u más la primer componente de b. Luego voy a tener la segunda componente de u más la segunda componente de b. En este caso, entonces, el vector suma tiene componentes 9, 5, con origen en el 0,0. Veámoslo analíticamente. Lo primero que voy a hacer es marcar los dos vectores, 0,5 y 9,0. Para el vector 0,5, partiendo desde el 0,0, voy hasta el 0 en la x, 5 en la y, 1, 2, 3, 4, 5. Este puntito, esta va a ser la dirección del vector y en este caso, como tiene origen en el 0,0, es este vector. Para el vector 9,0 tengo que ir hasta el punto 9,0 en el patrón ordenado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hacia allá va a apuntar el vector. Tengo origen en el 0,0 y voy hasta el 9,0. Este es el vector U, el rojo es el vector U, el azul es el vector B. Para hacer la suma, voy a dejar uno de los dos vectores fijos. En este caso voy a dejar fijo el vector azul, el vector B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos acá. Bien. Y voy a trasladar el vector U, el vector rojo. ¿Cómo lo voy a trasladar? El origen del vector que traslado tiene que coincidir con el extremo del vector que dejé fijo. En este caso tengo que considerar la longitud y el ángulo. En este caso veo que forma un ángulo de 90 grados, con lo cual no voy a tener problema para trasladarlo. Para la longitud necesito usar una regla. En este caso, como yo no tengo regla, solo lo voy a copiar. Ustedes deben medir y trasladar con su misma dirección, es decir, conservando su ángulo. Me quedo aquí. El vector suma, el resultante, va a ser el vector que vaya desde el origen del primero hasta el extremo del último.
Y en este caso, el que vamos a graficar con negro es el vector suma. Suma, que nos dio como coordenadas, como componentes, 9 en la X y si observamos acá, 5 en la Y. 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente lo que habíamos dicho analíticamente. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo tenemos al menos 1, 7 y al 10, 0. Vamos a hacerlo gráficamente. Primero ubicamos el menos 1, 7. Entonces, menos 1 de la X, 7 de la Y. Menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá tendríamos nuestro primer vector. Luego tenemos el vector 10, 0, 10 de la X, 0 de la Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí tenemos nuestro segundo vector. Bien, paso al segundo gráfico y voy a repetir. Dejo fijo un vector y el otro lo traslado. Ustedes usan la regla, yo lo copio, lo voy a dejar fijo. Bien. El segundo vector lo voy a trasladar. Para esto ahora voy a necesitar usar el compás porque necesito, para conocer su dirección, medir su ángulo. Voy a ubicarlo aquí para poder medir el ángulo. Ubicarlo en el 0, 0 para poder medir el ángulo del vector rojo. En este caso vemos que es un ángulo de 90, 95, 96, 97, 98, 99 grados. Entonces, sabiendo que el vector rojo, el vector U, tiene un ángulo de 99 grados, vamos a trasladarlo con origen en el extremo del vector azul. Entonces tomamos nuevamente el compás y lo vamos a llevar hasta el origen del vector azul. Ubicamos ahí. ¿Para qué? Para marcar un ángulo de 99 grados. Entonces voy a trazar un ángulo desde este origen, un ángulo de 99 grados. Perdón, sí, no, era 99. Estaríamos aquí. Bien. Pero necesito tener la misma longitud que teníamos con el vector rojo. Vamos a correr el compás. Volveríamos al primer gráfico. Ustedes toman la longitud del vector. Yo, como no tengo regla, lo voy a copiar. Y lo trasladamos con la dirección que marcamos en amarillo. Bien. Aquí nos quedó entonces nuestro vectorcito. La resultante tiene que ir desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector. En este caso, esta es la resultante, la suma de vectores. Nos dio como coordenadas este punto que era el 10 en la X y este punto en la Y que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si lo comprobamos analíticamente, tiene que dar también 17.